de Tenerife. Se inauguró el viernes 22, el viernes pasado. Vamos a estar haciendo actividades no solo en Tenerife, sino en varias islas más del archipiélago, en total en 5 islas, hasta el 14 de noviembre. Y la verdad es que es cierto, llevamos colaborando con la escuela desde que el salón regresó en el año 2018, con la 15ª edición. Y la idea es, el año pasado fue más complicado por situaciones que todos conocemos. Y la idea es que este tipo de colaboraciones continúen en el tiempo. Son 4 las charlas que vamos a traer. En un momentito les vamos a presentar al ponente que tenemos con nosotros en la tarde de hoy, pero recordarles que el próximo viernes estará también por aquí, en este salón de actos, Marika Vila, que es una de las, quizá, de las autoras más influyentes, no solo por la obra que ha generado, sino también por los estudios que tiene de cómic y mujer, que es una de las personas que está no solo a la vanguardia, sino quizá de las investigadoras de esta materia más reconocidas en toda España, lo cual es una charla interesante por los diferentes puntos de vista acerca del mundo del cómic, de la ilustración que va a aportar. También va a estar, evidentemente, como decía el compañero, en noviembre vamos a tener también a Jaime Martín, el que fue hace muy poquito premio a la mejor obra del Salón del Cómic de Barcelona por Siempre tendremos 20 años. Ha sido una obra totalmente reconocida en muchísimos sitios. Es un autor que lleva trabajando muchísimos años, tiene una carrera muy, muy extensa. Si lo ven, parece que tiene poco más de 20 años, pero ya tiene 53, lleva mucho tiempo trabajando en el mundo del cómic y la ilustración. Y también vamos a tener a Eduardo González, que es una de las, quizá, yo creo que Suso está de acuerdo conmigo, es uno de los mejores dibujantes de Canarias. Ha publicado con Dolmen a nivel nacional, sigue publicando muchísimo a nivel local y ha trabajado, tiene una trayectoria muy dilatada y tiene muchísimas cosas de contar, porque no solo ha trabajado directamente en el mundo del cómic, sino también en la ilustración, a través de cuentos, a través de trabajos que no son estrictamente creativos, pero que sí que le han permitido ganarse la vida como ilustrador, y creemos que todos, de cierta manera, aportan una visión profesionalizante, que es uno de los intereses que también tenemos con Santa Cruz Cómic, con el Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife. Yo, antes de darle paso a Suso, simplemente darle las gracias de nuevo por estar aquí. Lo comentábamos, veníamos con un poco de miedo cuando llegamos, porque no sabíamos cuánta gente iba a asistir a la charla y ver el auditorio, el salón tan nutrido de personas. La verdad que es un auténtico orgullo. Y lo único es recordarles simplemente que este año el Salón del Cómic vuelve gracias al patrocinio de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, del Cabildo de Tenerife, y el apoyo del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Yo me imagino que ya todos conocen a Morgan, a Suso para los conocidos. Él, además de ser un dibujante, como saben, que lleva 40 años trabajando, con pequeños parones, ¿no? Pero 40 años trabajando. Aparento menos. Trabajando en la prensa diaria y en otros muchos proyectos de los que les iré hablando a lo largo de esta hora de sesión que vamos a tener. Él, bueno, también ha sido docente, ama el aula, le encanta encontrarse en estas situaciones, se siente como pez en el agua. Y no me cabe duda que la clase que esta clase magistral que les va a aportar va a ser sumamente interesante, porque no solo les va a hablar de los aspectos técnicos que ustedes también después pueden preguntar, sino también va a abordar determinados elementos de la viñeta periodística que van más allá de lo que es el propio dibujo en sí. Creo que es lo que hace interesante la charla. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo, y yo solo les pido que recibamos con un fuerte aplauso a Suso para que coja fuerza para empezar. Buenas tardes, no sé si se oye bien, ahora, ¿no? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Dentro de la familia del cómic y la ilustración, probablemente la viñeta de prensa sea el pariente raro, el menos conocido, aunque tiene una proyección social importante porque participa de los medios de comunicación, y les agradezco muchísimo que den la oportunidad de hablar de este tipo de género. Me asustó un poco que Lucas hablara de aspectos técnicos. Yo no me voy a meter en eso, voy a hacer una intervención que tiene 3 partes, si a ustedes les parece bien, si no lo cambiamos, porque esta escuela es de ustedes y yo he venido para que ustedes aprovechen el tiempo. Yo les traigo la propuesta
de hacer una pequeña proyección de 50 viñetas para saber de qué estamos hablando, más que nada. Esas viñetas puede que arranquen alguna sonrisa, alguna reflexión y luego alguna pregunta, si quieren. Nos sumergimos un poco en este género. Es un género periodístico, reconocible y reconocido, y que comparte con el tema del arte pues su imagen gráfica y su desarrollo. Pero ya digo que suele ser el pariente raro. En todas las familias lo hay. Esta es la ocasión de hablar de este pariente. Luego la segunda parte sería una intervención. Yo he preparado una especie de alegato en favor de la libertad de reír y la libertad de expresión, en el que también hago un repaso de los retos a los que se enfrenta la viñeta de prensa hoy, en esta sociedad digital de la opinión rápida, del insulto inmediato, que seguro que ustedes conocen porque se sumergen a diario en las redes sociales. Para mí es un descubrimiento más lento, porque yo vengo de la generación analógica, de cuando el dibujo había que llevarlo al periódico en mano. Ustedes ya nacieron en el ámbito digital, y para mí es una transición de las que le comentaré luego. Ese alegato lo he titulado "Hagamos el humor más a menudo". Hombre, el amor cuando se pueda, pero el humor más a menudo no son incompatibles. Y la tercera parte sería que una vez que hago esta exposición, ustedes pregunten y podamos mantener una charla. Estoy seguro de que hay curiosidades o interrogantes que ustedes quieran resolver relacionado con este género, que tiene una vinculación con el arte gráfico y, bueno, les puede interesar. Puede ser una salida profesional o por lo menos un descubrimiento, y podemos charlar sobre él si les parece. ¿Les parece bien este esquema? Si no, lo cambiamos. Vale, bueno, pues empezamos entonces. Con toda libertad se pueden reír y pueden expresarse si quieren cuando transitemos con la viñeta. Esta es la primera. Las viñetas que no llevan bocadillo de texto las llamamos en el gremio viñeta muda, aunque son viñetas que dicen mucho, aunque tengan ese nombre. A José Bensui del Cristo es un personaje mío que frecuenta mi viñeta y que viene muy bien para el desarrollo cómico de este enfrentamiento entre la era analógica de sus padres y la digital a la que él pertenece. Igual aparece en alguna otra viñeta. Lleva repitiendo segundo de la ESO 28 años, así que se le coge cariño por estas circunstancias. Así está el patio.
Luego hablamos de las consecuencias. Y atrás se los leo. ¿Lo ven desde atrás? Se llega bien, perfecto. Este igual es más difícil. En las tablas pone laboral, social, institucional. Ya se lo
Si se quedaron con ganas de más, esta mañana se inauguró en el Parlamento, en la sala del Parlamento, una exposición con 222 viñetas que hacen un recorrido de los últimos 10 años, desde la primera crisis económica hasta la crisis del COVID. Si tienen un ratito y pasan por allí, pues tienen entretenimiento. Esta selección tiene viñetas de sátira social, de sátira política y también de sátira cotidiana, que son, digamos, los tres ámbitos en los que la viñeta de prensa se mueve habitualmente. No sé si quieren plantear algo ahora o lo dejamos para después de mi intervención. Yo les expongo lo que les traje preparado y los que sobrevivan pueden preguntar después. ¿Sí? ¿O quieren preguntar algo ahora? Vale. Ustedes lo han querido así. Ya les dije el título de la ponencia y espero que sirva a todos para hacer una reflexión sobre este género, sobre el humor, sobre los tiempos actuales en los que se desenvuelve el humor y los retos futuros, ¿no? Desde la perspectiva personal como autor, que podemos compartir o no, pero que, bueno, es un punto de vista. Y dice así: pensar y reír, dos facultades humanas que a lo largo de la historia siempre han tropezado con el poder y con la intolerancia. Pensar, formar y relacionar ideas atribuyéndose un criterio propio de análisis e interpretación de la realidad, se contrapone al incesante esfuerzo de los intransigentes por imponer un único criterio, una norma general, un pensamiento único. Arrinconar la filosofía en los currículos académicos, no vaya a ser que a nuestros jóvenes les dé por pensar. Y el empeño constante de algunos por imponer controles parentales para impedir un supuesto adoctrinamiento en las aulas que haga de sus hijos e hijas seres diversos, tolerantes e inclusivos, son dos ejemplos de este esfuerzo. Reír, responder fisiológicamente a las incongruencias que percibimos y burlarse sin recato de los sinsentidos, los abusos, las injusticias y las corruptelas de nuestra sociedad, y muy especialmente de sus dirigentes, se contrapone también al esfuerzo de estos últimos en su ridículo empeño de aparentar ser serios y solemnes por doblegar la risa. Esto explicaría también el interés de los intransigentes por criminalizar el humor. No vaya a ser que a la gente le dé por reír. Ambas facultades, pensar y reír, están presentes en el humor, una como detonante y la otra como consecuencia. El humor es la capacidad que tenemos los seres humanos de percibir aspectos ridículos o absurdos de nuestra realidad y mostrarlos a los demás de manera ingeniosa. Esta es una definición que les recomiendo porque es muy sencilla. Percepción e ingenio son los ingredientes necesarios y constitutivos del humor. Uno tiene que ver con los sentidos, el otro con la inteligencia. Y esta última, la inteligencia, ha sido la causa fundamental por la que el humor ha estado presente a lo largo de la historia en los debates de todas las crisis sociales o políticas. De forma más o menos periódica, asistimos al recurrente argumento de la necesidad de poner límites al humor, criminalizando el ingenio y tergiversando los acontecimientos que nos envuelven para que lo absurdo y lo ridículo sea percibido como respetable y necesario. Pretenden anular la esencia misma del humor y tropiezan con el ingenio. Quienes se empeñan en este propósito no son conscientes de que poner límites al ingenio es mucho más difícil que poner límites al campo. Comentaba Chumi Chumes, ustedes son muy jóvenes para conocerlo, seudónimo de José María González Castillo, escritor, humorista, gráfico y cineasta, algunas de las tretas del ingenio para sortear la censura décadas atrás. En tiempos en los que existía en todos los periódicos de nuestro país la figura del censor,
generalmente un sacerdote o ultraconservador afecto a la dictadura, y responsable último de lo que se podía o no se podía publicar, nuestro protagonista llegaba a intuir el momento en el que debía ser dos viñetas. Una insulsa y carente de cualquier interpretación irónica de la actualidad que presentaba al censor, y otra cargada de crítica soterrada e inteligente que dejaba guardada en el cajón de su escritorio. En más de una ocasión, contaba, el censor, haciendo alarde del cumplimiento de su sacrosanto deber de proteger la moral del Estado, rechazaba la primera viñeta e instaba a su autor a retomar el camino de la rectitud con una segunda propuesta. De esta manera tan sutil e ingeniosa, llegaron a publicarse cientos de viñetas que los lectores inteligentes sabían interpretar y apreciar en su justa medida, cuando en España había una dictadura militar. Reflexionar y contemplar la realidad desde el humor nos ha servido a lo largo de la historia para obtener una visión diferente de la vida y ver los conflictos propios y ajenos desde una perspectiva distinta, más llevadera, más integradora, más saludable. Muchos son los efectos saludables del humor, que se han descrito a lo largo de la historia desde que Aristóteles acuñara el término de Homo ridens para referirse a este primate inteligente con tendencia a reírse de todo. Los expertos coinciden en señalar que el humor es una respuesta espontánea y natural para enfrentarse a la angustia, ya que en numerosas ocasiones actúa como válvula de escape frente a las crisis y tragedias cotidianas que nos toca vivir. El conocido y reputado psiquiatra Luis Rojas Marco siempre dice que el humor es fundamental para entender la vida, porque el sentido del humor nos da una mejor perspectiva de las incongruencias y cosas trágicas que hay en ella. Y ha afirmado en numerosas ocasiones que para tomarse la vida en serio es imprescindible el humor. Dicen los neurólogos que la risa aparece cuando en lugar de la racionalidad cognitiva que nuestro cerebro espera, lo que se percibe es una incongruencia. Entonces se origina una controversia cognitiva que nuestro cerebro resuelve liberando dopamina como recompensa. Conclusión: cuando nuestro cerebro detecta una disonancia cognitiva inesperada, se droga. De ahí la risita. Dependiendo de la dosis, la respuesta a la incongruencia puede plasmarse en una gama que bascula entre la sonrisa en un extremo y la carcajada en el otro. Los fisiólogos, que como ustedes saben son los que han estudiado fisiología y letras, sostienen que la sonrisa moviliza alrededor de 13 músculos, la risa unos 60 y una buena carcajada más de 200. Sepan ustedes que para movilizar tanta musculatura en la práctica del deporte tendríamos que buscar su equivalencia en la realización de intensos ejercicios de remo. Y esto explicaría también por qué la mayoría de los españoles prefiere un buen chiste a comprarse una piragua. Cuando esa forma ingeniosa de destacar los aspectos absurdos y ridículos de la condición humana se hace de manera gráfica, nos adentramos en mi territorio, el territorio del humor gráfico, del que hemos visto ahora un ejemplo. El humor gráfico, como una de tantas expresiones del humor, es transgresor y subversivo por naturaleza. Cuestiona el orden institucionalizado de las cosas y nos enfrenta a la crítica, a veces despiadada, de nuestros valores y normas sociales. Es verdad que se presenta como fantasioso y absurdo, pero toca con el dedo nuestra realidad, plantea insospechadas razones, nos proporciona puntos de vista diferentes y de vez en cuando nos regala un discurso inteligente y novedoso. Esos borrones de tinta china sobre el papel o los trazos en el ordenador o tablet para la generación más moderna resultan imprescindibles para nuestra vida porque nos permiten abordar temáticas inaccesibles de otro modo, especialmente en el ámbito de la prensa, como procedimiento donde lo lúdico destapa lo serio y lo secundario saca a relucir lo importante.
La viñeta, la tira cómica, la historieta y la caricatura forman la familia gráfica del relato humorístico, de la crónica jocosa de nuestro acontecer diario y constituyen la radiografía irónica de una sociedad y sus integrantes. Estos géneros gráficos se alimentan, como hemos visto antes en el ejemplo, de los problemas y temores comunes, de los tabúes y tópicos sociales, de los desengaños y las sinrazones cotidianas, de las apariencias y las máscaras con las que nos disfrazamos. Reírse, burlarse gráficamente de ello, arrancar con descaro las máscaras de nuestro particular carnaval social, constituye la osadía del humor gráfico, que no todo el mundo encaja con la misma elegancia, especialmente si eres el protagonista de la viñeta. Y claro está, como el humor gráfico tiene esa función compensatoria de poner a cada uno en su sitio, a través de lo políticamente incorrecto, se explica, a mi modo de ver, los cíclicos debates sobre la conveniencia de censurarlo o de criticar su arte con rabia inusitada, si no es posible, lo primero. Valga como ejemplo de esta rabia algunos de los epítetos que últimamente me han regalado en los comentarios recogidos en redes sociales y en el propio foro de la edición digital del periódico donde publico. Y ahí va la retahíla. Sectario, cínico, tarado, proetarra, inculto, miserable, pintamona, progresista de manual, ignorante, matacuras decimonónico, este es realmente poético, subvencionado, basofia, rojo, podemita bolivariano, traidor, impresentable, sinvergüenza, palmero arrastrado, izquierdista radical. La función periodística de la viñeta de prensa es estimular la opinión de los lectores sobre los asuntos de actualidad que aborda a través del humor. Pero hemos sustituido la opinión por el insulto, la argumentación por la diatriba y la crítica por la injuria. De verdad hay que ponerle límites al humor gráfico, como si no los tuviera ya. Jaume Perich, otro humorista gráfico del siglo pasado, a quien tengo por uno de mis referentes, a propósito de los límites de lo que él llamaba chiste político, llegó a decir: el chiste político limita al norte con la ley de prensa, al sur con el Código Penal, al este con la empresa editora que lo publica y al oeste con todo lo demás. Si de verdad estamos empeñados en poner límites a algo, propongo poner límites al mal humor. Pongamos límites a la intolerancia, pongamos límites a la estupidez. Pero como no hay dos sin tres, la irrupción de las nuevas tecnologías plantea nuevos desafíos y también nuevos peligros. El humor gráfico tiene como soporte fundamental el contexto, sin el cual no es comprensible. Sin el contexto es difícil apreciar el humor de otras épocas o de otros lugares. Y también, aunque parezca paradójico, explica por qué nos resulta tan fácil criticar y reírnos de lo lejano mientras somos incapaces de encontrarle la gracia a lo que ocurre delante de nuestras narices. El contexto de nuestra sociedad ha cambiado enormemente desde que publiqué mi primera viñeta en marzo de 1983. Con la rápida globalización de las últimas décadas y la digitalización, el humor gráfico logra una gran difusión, lo cual es una buena noticia para dar a conocer el trabajo de un autor, pero alcanza lugares y entornos para los que ese humor no fue elaborado. Ahora cualquier persona, a través de las nuevas tecnologías, accede a viñetas fuera de su contexto, y esto puede desencadenar con toda probabilidad la incomprensión o la malinterpretación. Pero además de esa malinterpretación de contexto, que podríamos considerar involuntaria o asociada a la incultura humorística, irrumpe con fuerza el fenómeno de la malinterpretación consciente e intencionada como arma arrojadiza. Este tipo de malinterpretación se manifiesta cada vez más frecuentemente en comentarios y descalificaciones que sitúan al humorista gráfico en el punto de mira de la vorágine digital, esa que pone al alcance de cualquiera con un smartphone
un amplio catálogo de canales donde vomitar la opinión sin reflexión previa. De la comida rápida y la opinión rápida no puede esperarse más que digestiones y pensamientos revueltos. Estamos asistiendo, bajo mi punto de vista, de forma irremediable, a la defunción del argumento. Las cosas han cambiado mucho y rápidamente en este nuevo contexto digital. El humorista gráfico se encuentra habitualmente con muchas personas que se ofenden más por la viñeta publicada que por la noticia que la ha provocado, que afean su conducta por abordar aspectos escabrosos de la actualidad o que le recriminan su mordacidad o atrevimiento. Resulta revelador y preocupante que la mayoría de los comentarios que dejan los lectores en la sección de la viñeta no se opine de la viñeta en sí, ni de la forma con la que el autor ha enfocado el tema que aborda. No. La inmensa mayoría de los comentarios se dirigen directamente a la persona del dibujante, debatiéndose fundamentalmente y a veces de forma acalorada y agresiva el grado de extremismo que se le atribuye o la ideología que supuestamente le subvenciona. En mi caso concreto, al parecer, además de la empresa editora del periódico para el que colaboro, mis viñetas están subvencionadas por el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, el bolivariano de Venezuela, el castrista de Cuba, un conglomerado de empresas proiraníes, Kim Jong-un desde Corea del Norte y la Asociación de Jubilados Bolcheviques. Con toda esta pasta, estoy planteándome ampliar el casoplón que tengo en Luxemburgo. Ya no se expone solamente la obra, queda expuesto el autor, que debe posicionarse junto a sus viñetas, que debe salir al paso de la incomprensión y la malinterpretación intencionada y que tiene que defender su derecho a expresarse gráficamente como le dicte su conciencia. La libertad de expresión es una expresión de libertad. Preservar la libertad de expresión resulta fundamental en una sociedad democrática. No lo olvidemos ahora que tanto se presume de democracia plena. Resulta curioso que en el ámbito de la sociología, cuando se quiere evaluar la calidad democrática de un país, uno de los muchos parámetros empleados para su análisis sea cuantificar el número de revistas satíricas que se publican. Si echamos la mirada atrás, contemplaremos con estupor cómo en la década de los 80, cuando yo comencé a publicar viñetas, apenas 8 años después de la muerte del dictador, se publicaban en nuestro país el triple de revistas satíricas que hoy, y se podían contar y publicar chistes de Carrero Blanco sin que la Fiscalía te abriera diligencia. ¿Qué ha pasado? Todas las sociedades complejas, desde la antigua Roma imperial hasta hoy, se han otorgado espacios consensuados para la sátira, conscientes de que constituyen una válvula de escape eficaz e inocua para dar salida a las tensiones que genera la vida en sociedad. Los terrenos de lo incorrecto propios de la sátira deben disfrutar, en una sociedad que se considere sana y plenamente democrática, de los mayores grados de libertad, y en donde la exageración, el principal recurso humorístico de la viñeta de prensa, no debiera ser vista como una provocación. Porque una sociedad verdaderamente tolerante sería aquella en la que pueden convivir pacíficamente personas que se ríen de algo con personas que otorgan a ese algo un valor trascendente. Creo que fue Ortega y Gasset, que es un solo filósofo, lo digo porque Gallego y Reisi son dos tíos que hacen viñetas, el que se refirió a la exageración argumentando que permitía a la mirada inteligente destapar la verdad oculta en el fondo de las cosas. Y aunque el humor gráfico nunca pretenda destapar la verdad, sí reivindica la misión opuesta, ir a la contra de las noticias para evidenciar la mentira. Y esa labor de levantamiento de lo oculto resulta necesaria en dosis diarias para poner algo de orden y cordura en esta mal estructurada sociedad, como han hecho durante décadas mis admirados maestros Quino, Antonio Mingote y Forges, entre otros. Reivindico, pues, aquí y ahora, en esta escuela de arte, el trazo audaz
e ingenioso, la pincelada cargada de mordacidad y atrevimiento, la mirada perpleja de los personajes, la reflexión cargada de sentido común encerradas en un bocadillo, y un merecido respeto a la respetuosa falta de respeto del humor. Y si los intransigentes insisten en perseguir al humor y a sus fieles servidores, los humoristas, reclamando que la transgresión no sea transgresora, que la sátira no sea satírica, que la caricatura no caricaturice, que el humor, en definitiva, pierda su sentido del humor, no lo permitamos, porque el humor es una cosa muy seria. Y finalmente, para aquellos que aún persistan en insultarme en redes sociales y foros de opinión en el propio periódico, con la intención de socavar mi derecho a interpretar con ironía la actualidad desde la ventana de mi propio entendimiento, responderé con los versos de uno de los mayores representantes de nuestra sátira culta, Francisco de Quevedo, que dicen así: no he de callar, por más que con el dedo, ya tocando la boca, ya la frente, silencio avises o amenaces miedo. Muchas gracias. Perdonen que me haya descargado con ustedes, pero que llevo mucho tiempo esperando. Yo creo que ha llegado el momento de charlar. No sé si les apetece comentar algo, o preguntar algo, o sugerir algo, o echarme a la calle ya directamente. En fin. Ustedes mandan. Muy buenas. Si podría ser todo el desarrollo negativo de cómo son esa vida. Pero desde que estamos en el capitalismo, desarrollar la intelectualista hasta la práctica de física, sobre la visualización y la predicción. El proceso de elaboración de una viñeta de prensa, yo lo comparo mucho con un alambique. Es un proceso de destilación, en el sentido de que